Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí, espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que honestamente me ha dejado sin aliento, y estoy seguro de que a ustedes también les va a emocionar. Vamos a hablar de algo que pocos esperan, de un gesto que trasciende las palabras y se clava directo en el corazón. ¿Están listos? Porque lo que vamos a presenciar, o mejor dicho, lo que vamos a revivir a través de esta historia, es la serenata de Halil Ibrahim a Esla que te dejará helado. Sí, han leído bien. A veces las declaraciones de amor más poderosas no vienen con fuegos artificiales y grandes gestos ostentosos, sino con la pureza de una melodía, con la vulnerabilidad de una voz y la profundidad de un sentimiento que se atreve a ser expuesto. Si son nuevos por aquí y les gustan las historias que tocan el alma, que les hacen sentir, que les inspiran, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Cada vídeo es una aventura y créanme, la de hoy es una que no querrán perderse. Hoy vamos a desgranar los detalles de un momento que se ha convertido en legendario, en una anécdota que se cuenta con susurros y admiración. La historia de Halil Ibrahim y Esla es una de esas narrativas que nos recuerdan la belleza de las emociones humanas en su estado más puro. Imaginen la escena: un hombre, Halil Ibrahim, un hombre que quizás conocíamos por su fortaleza, por su carácter, por su entereza, se encuentra ante la mujer que ha conquistado su corazón, Esla. Y no ante una multitud, no en un escenario público, sino en un momento íntimo, cargado de significado. No se trata de un concierto organizado, ni de una propuesta convencional. Se trata de un acto de valentía, de un desnudamiento emocional que te eriza la piel. Halil Ibrahim, este hombre que a menudo se muestra reservado o decidido, decide expresar sus sentimientos de una manera que nunca antes habíamos visto. Y no lo hace con un discurso preparado, sino con la música. La música como lenguaje universal, como puente hacia el alma. La serenata a la que nos referimos no es solo una canción. Es una confesión. Es la manifestación de un amor que ha crecido en silencio, que ha madurado y que ahora busca una salida, una forma de ser compartido. Pensemos en la presión que esto debió implicar para Halil Ibrahim. Exponer tus sentimientos más profundos, tus vulnerabilidades, a la persona que amas, es un acto de coraje monumental. Y hacerlo a través de una serenata, de una melodía que él mismo ha elegido o quizás incluso compuesto, le añade una capa de intimidad y autenticidad que es difícil de ignorar. La forma en que se describe este evento sugiere que no fue algo planeado de antemano en un sentido comercial o público. Fue algo que surgió de las entrañas, una necesidad imperiosa de comunicar lo que sentía. Y ahí reside gran parte de su impacto. Cuando hablamos de que te dejará helado, no nos referimos a que sea algo frío o distante, sino todo lo contrario. Es un escalofrío que recorre tu cuerpo de la emoción, de la sorpresa, de la belleza del momento. Es la sensación de presenciar algo genuino, algo que te conmueve hasta la médula. Imaginen a Halil Ibrahim, quizás con una guitarra en mano, o simplemente con su voz, dirigiendo sus palabras y su música hacia Esla. ¿Qué le diría? ¿Qué sentimientos plasmaría en esa melodía? Probablemente hablaría de cómo ella ha cambiado su mundo, de cómo su presencia ilumina sus días, de la profunda admiración y el amor que siente por ella. La serenata se convierte en un reflejo de su alma, un espejo de todo aquello que guarda dentro y que solo ante ella se atreve a liberar. Ahora analicemos por qué este tipo de gestos tienen tanto poder. En un mundo donde todo parece tan efímero, tan superficial a veces, donde las relaciones pueden sentirse tan transaccionales, un acto de amor tan puro y vulnerable como este resuena con fuerza. Nos recuerda que los sentimientos verdaderos existen, que la pasión y la devoción aún tienen cabida en nuestras vidas. La serenata helada de Halil Ibrahim a Esla es un ejemplo perfecto de cómo la autenticidad y la valentía pueden crear momentos inolvidables. No se trata de tener la mejor voz o de ser un músico profesional, sino de la intención, del corazón que se pone en cada nota, en cada palabra. Es el acto de ofrecer tu esencia, tu verdad, a la persona que amas. Pensemos en el impacto que esto pudo tener en Esla. Estar en el centro de tal atención sincera, recibir una expresión de amor tan directa y personal, debe haber sido abrumadoramente hermoso. Es probable que no se lo esperara, y esa sorpresa, combinada con la profundidad del sentimiento de Halil Ibrahim, creó una experiencia que nunca olvidaría. Es un recuerdo que se graba en la memoria, un momento que se revive una y otra vez, que se cuenta a otros como un tesoro.
Es la clase de historia que te hace creer en el amo. R en las conexiones profundas, en la magia que puede surgir cuando dos almas se encuentran. Además, este tipo de eventos nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras relaciones. ¿Somos lo suficientemente valientes como para expresar nuestros sentimientos? ¿Nos permitimos ser vulnerables con las personas que amamos? La serenata de Halil Ibrahim es un recordatorio de que el amor, en su forma más pura, requiere valentía y autenticidad. No se trata de impresionarlos con bienes materiales o con gestos grandiosos, sino de mostrarles quiénes somos realmente con nuestras luces y nuestras sombras, y amarles precisamente por ello. Imaginen la atmósfera. El silencio roto solo por la música, las miradas que se cruzan, la tensión emocional palpable. No es solo una canción, es una conversación sin palabras, una declaración de intenciones, un compromiso. La elección de la serenata como medio de expresión es también muy significativa. Históricamente la serenata ha sido un acto romántico, una forma de cortejo, de demostrar afecto y admiración de una manera íntima y personal. Al recurrir a ella, Halil Ibrahim está conectando con una tradición de romance, pero dándole su propio toque moderno y personal. La particularidad de que te deje helado sugiere que hubo un elemento de sorpresa, quizás incluso de incredulidad. A veces las personas que menos esperamos son las que tienen los sentimientos más profundos y las expresiones más conmovedoras. Halil Ibrahim, al igual que muchos de nosotros, probablemente ha tenido momentos en su vida donde ha luchado por expresar lo que siente. Y este evento marca un punto de inflexión, un momento en el que decide dejar atrás las reservas y abrir su corazón de par en par. Y el resultado, como el título nos anticipa, es algo que te deja sin aliento, que te conmueve hasta la médula. Para nosotros como espectadores, esta historia nos ofrece una lección valiosa. Nos enseña que el amor se puede expresar de muchas formas, y que a veces, las más sencillas son las más poderosas. Nos anima a ser más audaces en nuestras propias expresiones de afecto, a no tener miedo de mostrar nuestras vulnerabilidades. La valentía de Halil Ibrahim al cantar su serenata a Esla es un faro de inspiración. Nos recuerda que los gestos sinceros, aquellos que nacen del corazón, son los que realmente dejan huella. Es la clase de historia que cuando la escuchas te dan ganas de ir y decirle a tus seres queridos cuánto los quieres, cuánto te importan. Es un llamado a la acción, a vivir nuestras vidas con más pasión y autenticidad. Así que, en resumen, la serenata de Halil Ibrahim es la que te dejará helado, es más que un simple evento. Es un testimonio del poder del amor, de la valentía de la vulnerabilidad y de la magia de la autenticidad. Es un recordatorio de que los gestos más profundos a menudo provienen de donde menos los esperamos, y que la música, en su forma más pura, puede ser el vehículo perfecto para expresar lo inefable. Nos muestra que un hombre que quizás se percibe como fuerte o reservado, puede tener un corazón rebosante de amor, y que la decisión de compartirlo, de hacerlo visible, es un acto de heroísmo romántico. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras relaciones y la valentía que se requiere para amar plenamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por esta conmovedora historia. Espero de verdad que la hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tipo de gestos. ¿Han presenciado algo similar? ¿Creen que la música es una forma poderosa de expresión de amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si esta historia les ha tocado el corazón, si les ha inspirado, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Sería genial tenerlos en nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que te harán sentir. Hasta pronto.